Señor les bendiga, mis hermanos. Sean bienvenidos cada uno a la casa del Señor. Gracias a Dios que hemos dispuesto estar en su casa, ¿verdad? Porque dice su palabra que es mejor un día estar en sus atrios, ¿verdad? Sabemos y entendemos que muchos hermanos por ciertas circunstancias no pueden estar aquí. Que el Señor bendiga a cada uno del que está y el que no ha podido, ¿verdad? Que sea el Señor hablando a cada uno de nosotros. Muy bien, vamos a continuar con nuestra serie de temas que hemos venido escuchando a lo largo de varias semanas, ¿verdad? Sabemos que los viernes es día de doctrina, día de palabra, día de enseñanza, ¿verdad? Y sabemos, gracias hermano, que el Señor siempre nos habla al tiempo y nunca fuera de tiempo. Yo le daba gracias al Señor por la palabra que nos ministraba a través de los dones en esta noche, porque es lindo, es hermoso escuchar que el Señor se agrade de nuestra alabanza, ¿verdad? Sabemos que el Señor nos habla de muchas maneras, pero es una bendición el escuchar que el Señor se agrade de eso. Y como introducción vamos a iniciar nuestro tema, ¿verdad? Hemos venido hablando acerca de la renovación de la mente a través de ese tema, ¿verdad? Que es el tema principal. Hemos venido, como quien dice, sacando pequeños temas que han venido fluyendo a través de lo que es la renovación de la mente, ¿verdad? Y entre ellos entramos en el tema de las 7 áreas del alma, ¿verdad? En la iglesia del tiempo final. Entonces, como ya hemos visto muchos temas acerca hemos venido hablando, estamos ahorita más bien enfocados un poco en lo que es el área en las 7 áreas del alma, y entre ellas tenemos como base bíblica el mensaje a las 7 iglesias, ¿verdad? Y nuestro tema que estamos hablando, que hemos venido hablando por 3 semanas creo ya, hemos venido hablando de la iglesia sin vida. La iglesia muerta, ¿verdad? La semana pasada estuvimos hablando acerca de una iglesia, de la iglesia que dice en Apocalipsis. Déjenme regreso un poquito aquí para un repasito rapidillo. La semana pasada estuvimos hablando de la iglesia sin vida, y nuestra base bíblica de este texto, de este tema, dice en Apocalipsis 3, ¿verdad? Donde el Señor habla el mensaje a la iglesia de Sardis, ¿verdad? Y estuvimos hablando, nos enfocamos en la frase de este texto que dice que tienes nombre de que vives y estás muerto. Por eso es que nuestro tema, estos últimos 2 temas han sido acerca de la iglesia muerta. Vimos la iglesia muerta parte 2, la iglesia de Sardis. El día de hoy vamos a estar hablando de la iglesia sin vida, o sea, una iglesia muerta parte 3. Seguimos siempre hablando, enfocados en el tema de la iglesia del Sardis, ¿verdad? Y como subtema está la mala siembra de los apartados. ¿Ok? Siempre vamos a Apocalipsis 3, verso 1 y verso 2. Y dice así: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Esta es la parte en la que vamos a estar hablando en esta noche, y lo hablamos la semana anterior, ¿verdad? Y sabemos que la palabra en la traducción Arcas Fernández dice: yo conozco tu conducta, yo conozco tu conducta, y aunque alardeas de estar vivo, sé que estás muerto. La semana pasada estuvimos hablando acerca de una iglesia, ¿verdad? De una iglesia que dice estar viva, pero en sí está muerta. Estuvimos hablando acerca de las actitudes que nosotros tenemos como cristianos delante del Señor y en la iglesia, ¿verdad? Estuvimos hablando de que se nos conoce que somos cristianos, pero muchas de las veces nuestras actitudes no son de un cristiano. Hablamos acerca de que podemos estar ejerciendo un ministerio en la iglesia en cierta área, ¿verdad? Aún los que enseñamos aquí o los que predican aquí, ¿verdad? Pueden, ¿cómo se los explico? Se los voy a poner literal. Decir que estamos vivos espiritualmente cuando realmente estamos muertos espiritualmente,
¿verdad? Porque no sé si se recuerdan los que estuvieron aquí, podemos desglosar muy bonita la palabra, podemos ser buenos maestros de la palabra, quizás podemos desenvolvernos muy bien en este lugar, ¿verdad? De manera que quizás los hermanos se sorprendan y puedan decir, wow, hermano, qué espiritual, hermana, qué espiritual. Pero el que realmente, como dice este texto, conoce nuestras obras es el Señor. Y dice aquí que tienes nombre de que estás vivo, pero en sí, hablamos también, ¿verdad? En sí están muertos. Estuvimos hablando también acerca, dice en los otros temas anteriores, dice los muertos en la iglesia. Y no sé si se recuerdan que les mencioné, no estamos hablando de muertos por las fechas que ya pasaron. Estamos hablando de una muerte espiritual en la iglesia que muchos cristianos, ¿verdad? Esperemos que no sea aquí, que no haya aquí, tienen delante del Señor. Áreas que hemos descuidado, ¿verdad? Yo les mencionaba la semana pasada como el leer de la palabra. Si nosotros hemos dejado de escudriñar la palabra, es un área muerta delante del Señor. Si hemos dejado de orar, si hemos dejado de interceder los unos por los otros, puede ser que sea un área muerta delante del Señor, ¿verdad? Les voy a poner un ejemplo así literal bien sencillo. Hay personas que por tener se fracturan una mano o tienen una cortadura sobre su mano y les cosen y les restauran esa parte, pero el movimiento de sus dedos ya no vuelve a ser el mismo. Muchos de ellos quizás ya no recuperan la vida en sus dedos. Yo conozco ejemplos en mi familia de que se han cortado su mano, les han cosido, se les ha sanado, pero quedan sus dedos secos, muertos, sin movimiento. Entonces, de esta manera yo puedo entender que muchos cristianos que profesamos tener una fe en Cristo y caminar en Cristo, podemos tener áreas de nuestra vida que estén muertas, que no tienen vida. ¿Se recuerdan que también estuvimos hablando, dice, de los que no obedecen y los que se apegan a su vida? Eso estuvimos hablando la semana pasada, ¿verdad? De muertos en la iglesia que dice que se apegan a su vida tanto, como dice Mateo 10, 38 y 39. Dice, el que no tome su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí, ¿verdad? El que haya su vida, dice el verso 39 de Mateo 10, el que haya su vida, la perderá. El que pierde su vida por causa de mí, la hallará. ¿Se recuerdan que estuvimos hablando acerca de aquellos que tanto procuran el cuidarse a sí mismos para no morir, que como para el Señor el ofrecer un sacrificio o un esfuerzo para el Señor no lo hacen? Que muchas de las veces nos enfocamos más en el yo, el que yo quiero descansar, yo quiero trabajar, yo quiero esto, yo quiero lo otro. Y el Señor, no somos capaces de morir al yo por el Señor. Algo que el Señor me hablaba esta tarde a mí en lo personal. Meditaba yo en la palabra y me hablaba a mí el Señor. Muchas de las veces somos tan apegados a la vida, al yo, que primero soy yo, después yo y siempre yo. Y el Señor, eso para mí me da ejemplo de aquellos que se apegan a su vida, aquellos que se apegan el que yo, por ejemplo, dice aquí en la Nueva Biblia Viva, dice, y el que se niegue a tomar su cruz y seguirme no es digno de ser mío. La semana pasada yo los ponía de ejemplo, mis hermanos que sirven y aún con medio de tanto cansancio, de esfuerzo y desvelo, se esfuerzan por estar aquí. ¿Por qué? Porque el compromiso no lo hicieron con el pastor, el compromiso no se hizo con el que dirige a los de servidores, el compromiso se ha hecho con Dios. Eso para mí es un sacrificio al Señor, que aparentemente podemos decirlo que pues no se oye tan de muerte física, pero estamos muriendo al yo cuando le decimos a la carne, ¿sabes qué? Levántate, quítate la pereza, nos toca servir y vámonos en el nombre de Jesús. Y hay quienes dicen, no, primero yo si estoy cansado, mejor mañana, igual voy a servir 3 días, lo que no hice hoy lo hago mañana y pasado, pero no es así. Ahí ya no estamos muriendo al yo, ahí ya no estoy muriendo, dice aquí, no me estoy negando
Dice, y el que se niegue a tomar la cruz y seguirme no es digno de ser mío. De eso estuvimos hablando la semana pasada. Dice, y el que se apegue demasiado a su vida la perderá. Pero el que renuncia a ella porque ama, la salvará. Vimos también en Hechos 11:26, dice, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos, que se les llamó cristianos. Si se recuerdan, hablamos cuándo fue la primera vez que se les llamó cristianos, ¿verdad? A los que en ese tiempo, los apóstoles creo que eran, ¿verdad? Que predicaban el evangelio, no se les había llamado cristianos hasta después. Dice que en Antioquía se les llamó cristianos. ¿Por qué? Se les llamó cristianos porque dice que ellos vieron en ellos un ejemplo de Jesucristo. El ejemplo que Jesús dejó en la tierra, ellos vieron, como quien dice, vieron en ellos lo mismo que ellos habían visto en Jesús. Y por eso ellos dice que les llamaron cristianos, ¿verdad? Y vimos que en el griego es la palabra 5546, ¿verdad? Que significa seguidor de Cristo, cristiano. Está la frase ahí en griego, pero está difícil mencionar, así que la dejamos pendiente. Bien, estuvimos también hablando, dice que aquellos que no participan de la cena del Señor, no sé si se recuerdan, dice, no reciben vida. Vimos en Juan 6:53, dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, dice, no tenéis vida en vosotros. Si se recuerdan, les estaba yo poniendo, estuvimos hablando de ciertos ejemplos y estuvimos hablando de que era tan importante no dejar de participar de la cena del Señor ni tomarlo a la ligera. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de una iglesia muerta, estamos hablando de una iglesia que tenía nombre de estar viva, pero su caminar delante del Señor no era agradable, no era un caminar recto, ¿verdad? Ahora sí que digno de ser llamado cristiano. Entonces, y hablamos acerca de que era importante no perderse la Santa Cena, porque dice que a través del pan y a través del vino nosotros estamos recibiendo vida. Y nosotros perder esa bendición, esa oportunidad de ser partícipes, se puede decir que nosotros podríamos estar muriendo espiritualmente en ciertas áreas de nuestro caminar en Cristo. Y si nosotros dejamos de tomar la cena, nosotros dejaríamos de recibir vida. Dice Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. De eso hablamos la semana pasada, ¿verdad? Entonces, otra área que dice que tiene la iglesia muerta, esa iglesia que está quizás agonizando, desfalleciendo, dice, que es el punto que vamos a ver el día de hoy, el punto número 5, dice, los que se ocupan de la carne. Y aquí volvemos a recalcar el verso de Apocalipsis 3:1 que dice, tienes nombre de que vives y estás muerto. Muy bien, vayamos a Romanos 8:6 y aquí voy a entrar un poquito más al tema de esta noche. Les estaba dando un breve repaso para los que no estuvieron la semana pasada. Les invitamos en el nombre de Jesús. Yo entiendo que todos tenemos ocupaciones, porque para mí yo las tuve y por eso es que le digo, el Señor me ha hablado como no tiene idea. Así que pidámosle al Señor que nos ayude y nos sostenga. Veamos Romanos 8:6. Dice así, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Les mencionaba en el texto, en la última frase anterior de Apocalipsis 3:1, dice, tienes nombre de que vives y estás muerto. Entonces Romanos 8:6 me dice a mí, el ocuparse, ¿verdad? Creo que nuestro hermano nos lo remarcó ahí, así es. El ocuparse, dice, de la carne, el ocuparse, ¿verdad? Más adelante vamos a ver el significado de ocuparse, pero todos sabemos lo que, en el lenguaje español literal que nosotros conocemos, sabemos lo que es ocuparse, ¿verdad? Entonces no va a haber mucho trabajo que lo entendamos. Dice aquí, de la carne es muerte. A lo largo de nuestro caminar en Cristo, estos
textos, creo que cuando nosotros estamos recién convertidos son los primeros en que a nosotros se nos enseña, se nos explica, y creo que de los primeros que nosotros memorizamos y tratamos de poner en práctica, ¿verdad? Pero en el caminar del cristiano nos llenamos de afanes, ¿verdad? Nos llenamos de afanes de tal manera que nosotros, en vez de ocuparnos en buscar las cosas espirituales, ¿verdad?, nos enfocamos en lo que no nos da un crecimiento espiritual. Y no estoy hablando del inicio, porque cada inicio de cada cristiano es diferente. Yo le puedo decir que en los primeros años, los he comentado en otras enseñanzas, el Señor hablaba mi vida, el Señor me explicaba hasta cosas que yo no podía entender por medio de sueños, por medio de su palabra. Y yo les comentaba a ustedes anteriormente de que después de un tiempo yo perdí todo eso. ¿Qué quiere decir? Que esa área de mi vida está muerta. ¿Por qué? Porque hemos descuidado, porque hemos perdido esa comunión que antes teníamos con el Señor. Y no es que nosotros hemos muerto espiritualmente, sino que hay áreas de nuestra vida que necesitan que ser restauradas, ser vivificadas totalmente. Por eso dice aquí, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces, cuando nosotros nos ocupamos del Espíritu, eso nos va a ministrar vida. Eso nos va a traer fortalecimiento espiritual y nos va a traer paz. Veamos, entonces les iba a mostrar, ¿verdad?, el significado de ocuparse. Dice, darle que hacer a alguien o en qué trabajar. O sea, mantenerlo ocupado. Nosotros decimos en nuestro idioma, en nuestro lenguaje, nosotros decimos ponerle algo que hacer para que no esté de ocioso, ¿verdad? Entonces, muchas de las veces dice aquí que la palabra ocuparse es la palabra en griego J5427, que es phronema, inclinación mental o propósito e intención de. Dice ejercitar la mente, entretenerse o tener un sentimiento u opinión por aplicación, estar dispuesto, interesarse uno mismo en pensar, sentir, tener un mismo sentir la misma cosa, solícito, poner la mira, y dice aquí hacer caso, tener cuidado. ¿Se dan cuenta? Cuando a mí en Romanos 8:6 me dice el ocuparse, me está diciendo el significado aquí. Entretente, pon atención, disponte mentalmente, ¿verdad?, en pensar, en sentir, en tener un mismo sentir en las cosas. Yo lo puedo aplicar a mi vida en lo espiritual, ¿verdad?, en el Señor, en las cosas que al Señor le agrada, en lo que el Señor quiere a través de su palabra que nosotros hagamos, ¿verdad? Y dice de último acá, el modo de pensar. Que ocupemos nuestra mente en las cosas del Señor. ¿Por qué? Porque eso nos va a traer vida, ¿verdad? Nos va a traer vida espiritual. No nos va a evitar que nosotros como cristianos vayamos, como quien dice, muriendo. Y algo que nos decía nuestro hermano ayer en la enseñanza del discipulado, no es que el enemigo no nos va a hacer caer de un solo. Dice que él es como poco a poco, lento. Entonces, aquí en las cosas del Señor, el que nosotros muramos en ciertas áreas de nuestro caminar en Cristo, no es que va a ser así. Eso va a ser lentamente. De manera que cuando nosotros nos demos cuenta, bueno, yo se los digo en mi experiencia. Cuando yo me vine a dar cuenta, yo le dije, Señor, pero es que hace tantos días que no oro. O sea, yo me mantenía leyendo la palabra, escuchando alabanzas, escuchando prédicas, pero descuidé una área de mi vida que es importante y que es muy vital en nuestro caminar en Cristo, que era la oración. Porque muchas de las veces, lo que les mencionaba al principio, nos atareamos, nos afanamos, que cuando nosotros nos venimos a dar cuenta, estamos muriendo espiritualmente en ciertas áreas de nuestra vida, de nuestro caminar en Cristo. Ahora vayamos a ver Gálatas 6:8. Y vamos a hablar un poquito de la siembra, ¿verdad?
en base a lo que leímos que está en Romanos 8:6, ¿verdad? En base a esto vamos a leer un poquito en Gálatas 6:8. Dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Entonces, si a mí Apocalipsis 3:1 me dice, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Y aquí en Gálatas me está diciendo que lo que yo siembre en la carne lo voy a cegar en corrupción. Déjeme ver, aquí traía yo una versión diferente. Aquí está, Gálatas 6:8. Dice así: los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. ¿Nos damos cuenta? Cuán importante, dice que solo los que viven para satisfacer los deseos de su propia naturaleza. ¿Cuál es nuestra naturaleza? Dice aquí en Gálatas de la versión 60, para su carne, los deseos, lo que yo les mencionaba al principio cuando iniciamos la enseñanza. Uno quisiera, más ahorita con este clima, que ya viene frío y de estar en la camita y ahí uno no se quiere mover, más cuando ha tenido una jornada larga de trabajo. Uno no quiere salirse de las cobijas. Bueno, a mí que me gusta estar en el sillón con la cobija y metidita en lo calientito. Uno no quiere dejar esa comodidad. Pero si dice la palabra que lo que yo siembre en la carne, lo cosecharé en corrupción. Dice, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Entonces esto a mí me hace una llamada de atención como que, hey, bota la cobija, levántate, abrígate lo más que pueda y vámonos. ¿Por qué? Porque si yo quiero vida eterna, debo quitar la comodidad de mi carne, ¿verdad? Como quien dice, me sacrifico a salir en el frío. Otros años anteriores hemos estado aquí hasta con nieve, hemos estado aquí con hielo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque queremos una siembra en el Espíritu para vida eterna. No queremos una siembra que adelante nos traiga, ¿qué dice aquí? Corrupción. Y dice la versión que les leí, dice que los que viven de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Entonces, ¿qué me dice a mí la palabra? A mí la palabra me está dando un llamado de atención. Hey, despiértate, aquí estamos, levántate, ya es el tiempo, ya no estés más muerto en esta área y en esta área. Avívate. Miren que mañana que nos toca, es una bendición, ¿verdad? Que el día de mañana haya Santa Cena. Que esas áreas de nuestra vida espiritual que han decaído, que están agonizando quizás, o que caminemos quizás con un brazo seco, muerto, el Señor mañana a través de su Santa Cena recibamos vida. Y nuestro cuerpo espiritual entero se revista de ese poder y de esa vida que el Señor nos va a ministrar a través de su pan y de su vino. Entonces, para mí esto es una llamada de atención. Una llamada de atención que el Señor está hablando a mi vida primeramente. Ahora vayamos a ver el ejemplo, ¿verdad? Que les mencionaba acerca de la siembra. Mateo 13, solo vamos a tocar 5 versículos, pero de pasadita, porque el tiempo apremia aquí. Mateo 13. Mateo 13, vamos a estar en el 18 al 23. Amén. Y dice así: oíd pues vosotros la palabra del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo
y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Ahora, me voy a detener un poquito ahí. Ejemplo. Estas son parábolas que el Señor ha dejado, dice que para ejemplo a nosotros. Si yo les estoy hablando un poquito acerca de la siembra, es porque estamos hablando que si nosotros sembramos o nos enfocamos, como les leía anteriormente, en las cosas de nuestra naturaleza, vamos a cosechar ¿qué? Corrupción. Entonces, sabemos que esta palabra nos dice que cuando alguno oye la palabra del reino, ¿y cuál es la palabra del reino? La que estamos escuchando esta noche, la que estamos aprendiendo, ¿verdad? Dice, cuando uno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, la arrebata, y lo que fue sembrado en su corazón, este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Qué estamos haciendo en esta noche a través de esta palabra? Estamos sembrando esta palabra en cada corazón. Cada uno de nosotros somos terreno fértil delante del Señor. Y dice aquí que compara esta parábola con la palabra del Señor, con la siembra. Esta noche lo que estamos haciendo es que trayendo la semilla, la palabra, regándola en los corazones. Pero dice aquí que el que oye la palabra del reino y no la entiende, estamos hablando de algo que se nos ha enseñado y no la entendemos, dice, viene el malo y la arrebata. Ejemplo, les voy a poner un ejemplo literal. Los que no han o no hemos estado en las enseñanzas anteriores de 3 semanas atrás o un mes, vienen solamente hoy. ¿Qué pasa? Quedamos como confundidos. No sé de qué está hablando la hermana, no sé de qué muerto se refiere. Y como recién acaba de pasar Halloween, quizás dirá la hermana, ¿por qué ahora salieron con los muertos? ¿Por qué? Porque no la entiende, porque no la escuchó, no la recibió. Pero aquellos que han venido en una secuencia, o si no estuvieron en la enseñanza, vienen y preguntan, hermano, ¿grabaron? ¿Puedo obtener el video, el audio? No sé, ¿verdad? ¿Qué es lo que se está haciendo con las enseñanzas? ¿Y en qué áreas se está transmitiendo? Viene y pregunta, se interesa. ¿Por qué? Porque quiere entender la palabra, ¿verdad? Dice, pero el que no la entiende, dice, viene el malo y se la arrebata. ¿Qué pasa? Que muchos de nosotros venimos y estamos sentados ahí, está el hermano predicando y muchas de las veces decimos, ay, va a predicar el hermano fulano, ¿dónde que se retarda? Peor que habla en hebreo, griego y no sé qué idioma que no entiendo ni papa. Desechamos la palabra de tal manera que ella no se hace efectiva en nosotros, porque no hay una disposición en nosotros para entenderla. Y dice aquí, entonces, ¿qué pasa? Viene el malo y ¿qué? La arrebata. Y dice, y lo que fue sembrado en su corazón, arrebata lo que fue sembrado. Quizás fue interesante en el momento, o quizás no, pero la desechó. Entonces dice que el enemigo se encarga de ¿qué? De robarla, de arrebatarla de tal manera que dice que esta siembra fue junto al camino. Y dice el verso 20, dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, y saliendo de aquí, no la pone por obra, se le olvidó. Ese es el que fue sembrado en los pedregales. Entonces, nosotros aquí, que Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude, que nuestra tierra no sea en pedregales y con nuestra siembra no sea ahora sí que como el texto anterior que le leí, para que no tengamos que cegar corrupción, que no nos enfoquemos les voy a decir ahora sí que literalmente, en nuestra carne, que no nos enfoquemos en el yo. Es bueno cuidarse físicamente y si lo puede hacer, hágalo, hermano. Es muy bueno y es saludable. Pero recordemos cuando a Timoteo se le decía, ¿verdad? Que era más importante el estar en la palabra. ¿Por qué? Como el texto que les leí anteriormente dice, déjenme regreso un poquito. Dice, el que siembra para su carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Por eso es que les ponía los ejemplos de esta siembra. Porque hay una siembra de la palabra que se ha hecho junto al camino, hay una que se ha hecho en pedregales, ¿verdad? La de junto al camino dice que es esa palabra que no se profundizó, esa palabra que solo se escuchó, se recibió, pero
no cayó en buena tierra, cayó encimita. Entonces, ¿qué pasa? Vienen los pajarillos y algún animalito y se la come y se la llevó. Y dice que la de los pedregales, dice, es aquella que en medio de la persecución, porque dice que sí se recibió con gozo, pero que en medio de la persecución por la palabra, dice el verso 20 y 21, veamos. Dice, el que fue sembrado en pedregales, ese es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Dice el verso 21, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción, la persecución o por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Qué vimos nosotros después de esta pandemia que pasó? Porque por fe creemos que ya pasó. ¿Qué vimos? Era una iglesia llena, una iglesia fluyente, era un avivamiento lindo en el Señor. ¿Qué pasó después de toda esta persecución? Porque fue enfermedad la que vino. Dice que muchos de ellos, ¿dónde están? Muchos de ellos ya no volvieron, muchos de ellos se enfriaron y se apartaron. Entonces, para mí esto fue como la siembra que cayó en pedregales. No hubo una persecución como, ¿verdad? Como la que tuvieron los apóstoles, los que tuvieron aquellos que predicaban el evangelio conforme en la palabra. Pero unas pequeñas cosas como esta enfermedad que estuvo de moda, que los apagó. Entonces dice, y la otra fue en espinos, del verso 22. La otra siembra que se hizo en espinos. Veamos verso 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Eso es lo que nosotros vamos a estar hablando el día de hoy, un poquito, porque ya el tiempo nos avanza bastante. Esa palabra que el afán, el ocuparnos de las cosas que no nos traen ningún provecho, ¿verdad? Más bien no nos traen vida. Ese afán es el que ha venido a ahogar la palabra. Ese afán es el que ha venido a traernos una muerte espiritual en ciertas áreas de nuestra vida. Y dice aquí que la palabra sembrar, dice referido a una semilla, arrojarla, esparcirla. Creo que ya muchos están familiarizados con lo que es la siembra, ¿verdad? Y el sembrar. Entonces, era la palabra en griego 4687, que creo que se pronuncia espeiro, y si no, pues hermanos, ahí cada quien pronúncielo como pueda. Pero significa extender, esparcir, sembrar, literalmente o figurativamente sembrador, sembrar. Eso es lo que significa la palabra sembrar. Entonces, estamos comparando la palabra, ¿verdad?, con la siembra. ¿Por qué? Porque cuando el hermano encargado de traer el tema, la predicación, viene y expone la palabra, estás, ¿qué? Tirando la semilla. Y nosotros somos, ahora sí que, como dice esta parábola, nosotros somos esa tierra que ojalá que todos seamos una tierra fértil aquí y la podamos recibir y podamos ponerla por obra y podamos, ¿qué? Dar frutos, ¿verdad? Veamos Levítico 19:19. Levítico 19. Dice así. Mis estatutos guardarás. No harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezcla de semilla y no te pondrás vestido con mezcla de hilos. Ok, aquí la parte principal de este texto es esta. Tu campo no lo sembrarás con mezcla de semillas. Por mucho tiempo se nos ha venido enseñando a través de la palabra que al Señor no le gustan las mezclas. Y por ciertas razones nosotros no participamos de ciertas celebraciones. Celebridades creo que son los famosos, ¿verdad? Bueno, corrección. De ciertas celebraciones, festividades. ¿Por qué? Porque si a mí la palabra del Señor me dice que al Señor no le agradan las mezclas, y se nos ha venido enseñando por mucho tiempo, ¿verdad? Por mucho tiempo, ya los que ya son de casa ya sabemos y hemos entendido lo que es una mezcla, ¿verdad? Entonces aquí el Señor le hablaba al pueblo de Israel, ¿verdad? Dice, tu campo no sembrarás con mezcla de semillas. ¿A qué nos referimos? Hemos venido, creo que fue
Sí, fue hace 2 años, cuando estuvimos hablando acerca de las parábolas del sembrador en los discipulados, ¿verdad? Si no me equivoco, hermanos. Estuvimos hablando de las parábolas del sembrador y estuvimos aprendiendo en qué consistía nos entramos a profundidad de lo que son las parábolas del sembrador, ¿verdad? Y ahí aprendimos acerca de las mezclas. Y ahí aprendimos el porqué de no mezclar las semillas, el porqué al pueblo de Israel se le había enseñado el no mezclar las semillas. Entonces nosotros hemos entendido a través de la palabra que al Señor no le agradan las mezclas. Sabemos que al Señor no le agrada la mezcla de su palabra, no le agrada la mezcla en alabanza, no le agrada la mezcla de que nosotros podamos tener con el mundo. Ahora, se nos ha enseñado también que no vamos, como quien dice, a no tener amistad con el mundo. Pero acordémonos que en una ocasión yo les comentaba de que nosotros no podemos participar de lo que ellos participan. Y yo recuerdo que yo les ponía de ejemplo a ustedes el hecho de cuando nosotros no podemos decir que es mi mejor amiga una persona que no tiene ningún temor de Dios. Porque entonces, así como se nos ha enseñado el que no es bueno, no es agradable al Señor, los yugos desiguales, no es agradable entonces la mezcla de semillas. Entonces, si el Señor nos dice que a través de su palabra que aquel que se constituye amigo del mundo es enemigo de Dios, yo puedo darme cuenta que al Señor no le agradan las mezclas. El Señor nos ha venido hablando a través de su palabra y de muchas enseñanzas el por qué al Señor no le agradan las mezclas. Entonces, si el Señor dice que a Él no le agrada la mezcla de la siembra en semillas, yo puedo entender a través de su palabra que cuando Él me dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, puedo entender que eso es una semilla diferente. Dice más, el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Es otra semilla. Hay una semilla de siembra para vida eterna y hay una semilla de siembra para corrupción. Yo puedo entender entonces que yo no puedo llevar estas dos semillas en mí. Puedo entender que yo no puedo estar participando de estas dos cosas. Puedo entender que la palabra me está diciendo, hey, si tienes estas dos semillas, dice el texto que acabo de leer, no sembrarás en tu campo con mezcla de semillas. Yo les mencionaba al principio que nosotros somos las tierras fértiles, las tierras, ¿verdad? Ojalá que todos seamos fértiles y seamos buenas tierras delante del Señor en esta casa. Pero el Señor me está diciendo, no quiero que estés sembrando en la carne para corrupción. Quiero que estés sembrando en el Espíritu, ¿para qué? Para vida eterna. Entonces, a través de estas enseñanzas, ¿cuál es el objetivo principal de estas enseñanzas? Que pidámosle al Señor y clamemos para que nosotros podamos ser buena tierra, pero del Señor. No una buena tierra para que el enemigo venga y suelte su semilla, sino una tierra fértil, una tierra que, como dice su palabra, pueda dar fruto al 30, al 60. ¿Y cuál es el otro? 100 por 1. Entonces, la finalidad de estas enseñanzas es, iglesia que estás muerta, si no has dejado de refrenar tu lengua, si no has dejado de desobedecer, estás muerta. Si no has dejado de apegarte tanto a ti, a tu vida, a tu vanidad, a tu verte bien, al yo, somos una iglesia muerta. Dice, y si has dejado también de tomar en la ligera el no participar de la cena del Señor, somos una iglesia que estamos muerta en esa área y que no estamos recibiendo vida espiritual. Y dice el punto número 5, y si me estoy ocupando en las cosas que a mi carne le agradan antes que agradar al Señor, tengo una área muerta delante del Señor. Por eso el Señor quiere hablarnos y decirnos,
que nos acerquemos a Él, que le sigamos a Él de tal manera que, como dice Apocalipsis 3:1, que Él dice, tienes un nombre de que vives y estás muerto. De tal manera el Señor nos ha venido hablando con todas estas enseñanzas. Es que, ahora sí que como dice la palabra, ¿verdad? Porque no lo digo yo, lo dice también la palabra. Despiértate tú que duermes. Despertémonos, avivémonos, busquemos del Señor y esforcémonos por agradar al Señor y no ser de estos que dice la palabra que eran la iglesia de Sardis. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. La semana pasada yo les mencionaba, todo el mundo sabe que somos cristianos, los que nos rodean, los que estamos aquí en casa. Pero nuestro caminar delante del Señor, algunos lo conocemos de unos de otros. Nos conocemos ciertas actitudes. Pero lo más importante es cómo estamos delante del Señor. La palabra del Señor dice que por nuestro fruto nos vamos a conocer, ciertamente. Y eso es algo bien importante, porque si dice que por nuestros frutos nos vamos a conocer, quiere decir que si el Señor ha puesto una buena semilla en nosotros y nosotros somos tierras fértiles y la retenemos, vamos a dar un buen fruto. Pero si somos como esas tierras de las tierras de lo que vimos en las parábolas, en una cayó entre piedras, otra junto al camino, entonces ¿qué pasa con esa palabra, con esa semilla? No va a dar un fruto agradable. Más bien uno ni va a dar fruto a algunos de ellos. Veamos Juan 5:40. Juan 5:40. Dice, ¿y no queréis venir a mí para que tengáis vida? Déjeme ir directamente, Juan 5:40. Dice, ¿y no queréis venir a mí para que tengáis vida? Dice la versión Nueva Traducción Viviente. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. En la versión 60 dice, ¿y no queréis venir a mí para que tengáis vida? El hermano nos hizo aquí el favor de ponerle un colorcito para diferenciar en la frase. Es como una invitación, es como una palabra que el Señor nos está dando. Si aquí la palabra a mí me está diciendo, y no quieres venir a mí para que tengáis vida, ¿a qué se refiere? Que sí podemos estar muertos. Decir que estamos vivos, ¿verdad? Porque cuando nosotros nos convertimos al Señor, tenemos esa frase y ese gozo de decir, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, y las cosas que antes hacía, y bueno, ustedes ya saben, ¿verdad? Todo eso. Pero cuando a mí la palabra del Señor me dice después, y me hace un llamado de atención y me dice, como en Apocalipsis 3:1, tienes nombre de que vives y estás muerto. Recordemos que este mensaje había sido dado a las 7 iglesias. En este caso estaba refiriéndose a la iglesia de Sardis. Pero sabemos que en lo espiritual cada iglesia tenía un defecto, algo en lo que estaba haciendo falta delante del Señor, porque sabemos que le dice, reconozco que haces esto, esto y esto, pero tengo esto contra ti. Entonces, a mí me está hablando el Señor a través de esta palabra y me está diciendo, ok, sé que me voy a poner yo de ejemplo, ok, y no es así, pero bueno, que el Señor nos ayude. Sé que estás en los cultos, sé que eres puntual, sé que te gusta servir, sé que haces esto, sé que haces lo otro, pero ¿y qué tal que el Señor me diga, pero no oras, no escudriñas mi palabra, pero no quizás no amas a tu prójimo? ¿Se da cuenta? Entonces no estoy bien delante del Señor. Entonces esta es la idea, la finalidad de estas enseñanzas. Y el Señor viene y me dice a través de su palabra, ¿no quieres venir a mí para que tengas vida? Cuando Él me dice esto a través de su palabra, ¿qué me está diciendo?
tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Entonces, la finalidad de estas enseñanzas, de toda esta palabra, es que nosotros como cristianos en Cristo seamos diferentes, tengamos una verdadera vida en Cristo, seamos verdaderamente llenos de su palabra, de su presencia, de su unción. ¿Por qué no hemos visto tantas manifestaciones en esta casa? ¿Por qué? Porque nos falta vida. Vida en Cristo, vida en el caminar como cristianos, porque estamos decadentes. ¿Por qué? Porque ahora vivimos solamente diciendo que los tiempos de antes eran mejor que los de hoy. Yo lo llegué a decir un día, hasta que el Señor un día me enfrentó. Porque su palabra dice que no digamos eso. Pero ¿qué pasó? Porque nosotros hemos descuidado aquello. Es que estamos viendo esto. Pero dice, vayamos a ver Juan 8:12. Juan 8:12. Dice Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Lo que les decía, si el Señor me dice a través de su palabra que Él es la luz del mundo, dice, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, si yo le sigo, como Él es la luz, yo no voy a andar en tinieblas. Dice, sino que tendrá la luz de la vida. Esa es la invitación que el Señor nos está haciendo. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. O sea, si lo hacemos, no andaremos en tinieblas, sino que tendremos la luz de la vida. ¿Qué quiere decir? Que entonces no estaríamos muertos. Dice la versión Nueva Traducción Viviente, Jesús habló una vez más al pueblo y dijo, yo soy la luz del mundo, si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad. ¿Verdad? Nosotros sabemos que somos hijos de Dios, y somos hijos de Dios y tenemos que andar en luz. Entonces, ¿cuál es tenemos que pedirle al Señor y clamar que nos ayude a no ocuparnos de la carne, sino que al contrario, nos acerquemos más a Él. Y ya casi terminando, veamos Juan 5:24. Dice así, de cierto os digo, el que oye mi palabra, vean aquí, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que oye la palabra, el que la cree, tiene vida eterna. Entonces podemos ver una vez más cuán importante es oír la palabra, creerla para obtener vida eterna. Y dice que no vendrá más condenación, mas ha pasado ¿de qué? De muerte a vida, ¿verdad? Entonces ahí nosotros totalmente tendríamos que hacer es a un lado lo que dice Apocalipsis 3:1 y ahí ya no nos tendrían que decir, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos oyendo la palabra, creyendo en el que le envió, que Él nos va a dar vida eterna, dice, y no va a haber más condenación. ¿Por qué? Porque hemos pasado de muerte a vida. Gloria a Dios por esta palabra. Entonces, yo les invito en el amor del Señor, así como el Señor me habló a mí a través de esta palabra, espero que esta semilla, ¿verdad? Que ahora sí que la semilla, dice aquí, que esta palabra haya caído en una tierra buena para el Señor. Y que si nosotros estábamos sembrando en 2 semillas distintas, hemos aprendido que al Señor no le agradan las mezclas y por lo tanto si nosotros metemos estas 2 siembras
o estamos viviendo en dos siembras en nuestra vida espiritual delante del Señor, entendamos que es más que debemos tener una siembra para el Espíritu. ¿Por qué? Porque esa dice que es para vida eterna. Amén. Les invito a que nos pongamos de pie. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que si nosotros estamos ocupándonos más en las cosas de la carne, las cuales no traen vida, sino que nos llevan a muerte, el Señor nos ayude a ocuparnos más en lo espiritual, ¿verdad? Porque dice que eso nos va a traer vida y paz. Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú siempre, Padre, nos hablas a tiempo. Padre, gracias, Señor, porque has sido bueno, porque nos has hablado, Señor. Porque tu palabra nunca, Señor, vuelve vacía. Señor amado, te doy gracias, Señor, porque hubo un tiempo, Señor, donde realmente parecía, Señor, que no sentíamos tu presencia, Padre, porque muchos nos acomodamos, Señor, a dejarnos de congregar, a buscar tu presencia, Señor, a tener en poco, Señor, tu palabra, tu presencia. Señor, en esta noche yo te pido, Señor, por cada uno de los que estamos delante de ti, Señor, que esta palabra, Señor, se haga viva y eficaz en nosotros y ministre vida, Señor, y que podamos, Padre, vivir apegados a tu presencia, que podamos vivir apegados, Señor, a tu palabra. Te bendecimos, oh Dios. Manantial de agua viva, manantial de agua viva, manantial, manantial.
Te bendecimos solo a ti.